Bienvenidos a Cantabria de cerca. Hoy nos hemos venido hasta el Centro de Arte Rupestre Alberto I de Mónaco para conocer la exposición que tengo a mis espaldas, Tiempo y Profundidad. Y para hablarnos de ella tenemos hoy a su autora, María Villacorta. María, muchas gracias por recibirnos hoy en este centro. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Estamos viendo la exposición, pero cuéntanos, la gente que venga a visitar Tiempo y Profundidad, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar con un diálogo en el tiempo, digamos, con el pasado profundo, con las pinturas rupestres que se encuentran en este enclave, ¿no?, que es en las cuevas del Monte Castillo, y un diálogo del arte rupestre con el arte contemporáneo. Pero no es un proyecto, adelantando un poco, no es un proyecto que se haya hecho ex profeso para este lugar, sino que es todo el trabajo que vengo desarrollando desde los inicios, ¿no? Pero digamos como que el paisaje y lo que contiene la región influye mucho en eso, en mis procesos, en el trabajo, ¿no? Y entonces se va a encontrar con elementos en común. Si pueden tener la oportunidad de visitar antes las cuevas, no solamente el centro de interpretación, sino las pinturas, la experiencia dentro de la cueva, va a encontrar cosas en común con las obras que están en esta exposición y también con cómo se ha instalado la obra en ella, ¿no? Llama la atención, es la primera vez que este centro viene a una exposición de arte moderno. Llama la atención ese contraste, porque estamos hablando del pasado más antiguo y del arte más reciente. Hay una frase muy curiosa de Picasso que decía que después del arte rupestre, el arte entró en declive, ¿no? Y es algo muy curioso, porque en el arte rupestre encontramos el gesto primigenio, que es el gesto más interior que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Es como lo más intuitivo, lo más espontáneo, y es un arte sincero, sin intenciones, sin propaganda, solamente pues es como la magia, ¿no? Ese aspecto del arte. El arte prehistórico tiene esa posibilidad de conectar con la gente, aunque no entendamos el significado de lo que nos transmite. ¿También has buscado tú esta conexión en tiempo y profundidad? Eso es parte también de mi trabajo, ¿no?, del trabajo del estudio, de hacer un hacer sincero y un hacer honesto, porque no es un arte narrativo o que se basa o se inspira en un hecho o un evento o algo muy específico, sino que son procesos y gestos y la interacción y el diálogo con la materia de forma espontánea, ¿no? De esa forma de hacer, también como a la prima, que es un término italiano que se utiliza para el hacer inmediato, ¿no? Es como lo que sale de dentro, es esa energía canalizada en el trabajo. Y entonces el espectador, aunque no lea el texto de la exposición, aunque el texto de la comisaria es muy bonito, puede ver en el trabajo sugerencias, puede sentirse atraído también, porque son obras vinculadas mucho con la naturaleza, con el paisaje y con lo más íntimo, o digamos con un lenguaje un poco más ligado a lo universal, a lo ancestral, y entonces es algo que puede llegar. Evidentemente algunas obras llegan más a las personas que otras, y porque todos somos diferentes, ¿no? Llama la atención dentro de esta exposición, que tiene tanto pintura y escultura, pero comenzando con las pinturas, llama la atención este resultado final, esta imagen. ¿Qué materiales tiene para conseguir esta imagen? Pues en el caso de esta obra que tenemos atrás es hierro sobre papel. Hablamos de materiales como la granalla de hierro, de viruta de hierro, elementos residuales y encontrados, y su exposición al tiempo, es decir, se producen óxidos que forman esas aguadas, las acuarelas, las tintas, la tinta de carbón, que es, por ejemplo, la tinta china, ¿no?
Y la exposición además contiene en la parte escultórica los mismos elementos, pero a la inversa, no es hierro sobre papel, sino papel sobre hierro, pero trabajado además con la pintura al óleo, que son unas esculturas que empecé a trabajar en el 2016, vinculadas a la piedra, a la roca, ¿no? a esa madre tierra, y conectada también con la contaminación que estamos produciendo sobre el paisaje, que por eso están contenidas esas pinturas como sobre barriles de petróleo que han sido recuperados. También entonces tiene un mensaje muy natural, más tirando hacia la ecología. Sí, todo el trabajo tiene ese componente, ¿no?, crítico, porque también el arte parte de los artistas, ¿no? Y entonces el artista siempre va a tener una opinión crítica o de valor sobre cómo la sociedad se está comportando o cómo vamos, digamos, conviviendo con el planeta, con los demás, y todo eso influye sobre el trabajo y los procesos. Una exposición además que está comisariada por Miriam Callejo. ¿Qué tal ha sido trabajar con ella? Pues muy buena experiencia, la verdad. No había trabajado en principio una exposición individual con comisario, y ha resultado muy fructífero, porque además el diálogo de la obra desde el principio, pues iban surgiendo y todo se iba transformando según ese diálogo, porque lo que se produce también en el arte, cuando colaboras con las personas, es una amistad, y además es una amistad especial, porque somos transparentes, compartimos algo que viene, digamos, de lo más profundo de uno, ¿no? Y se trata también de ese diálogo y de hacer crecer un proyecto y de hacerlo aflorar. Además, esta exposición tiene un montaje muy espectacular para llegar a la gente. Me imagino que en eso Miriam haya tenido también un papel destacado. Sí, la verdad es que ha sido muy bonito, porque intentamos también adaptar las obras y la instalación de las obras al espacio del museo, del Centro de Arte Rupestre, ¿no? También, por ejemplo, en mi estudio cuento con la colaboración de José Luis Zúñiga, que es artista y arquitecto y un poco de todo. Y él ha tenido muchísimo que ver en el diseño de las estructuras, en la disposición de las obras en el espacio para construir nuevos espacios, ¿no? Como hablamos también en la nota, que es el espacio lítico, que es el que nos recoge a la entrada de la exposición temporal, y el espacio antropológico o simbólico, que contiene todo el lenguaje más, digamos, de abstracción de significados, ¿no?, y símbolos. Pues hemos estado con María, ya lo han estado viendo, pero otra de las protagonistas, otro de los nombres que está detrás de esta exposición es Miriam Callejo. Miriam, cuéntanos, tú eres la comisaria. Sí. Exactamente, para que la gente lo entienda, ¿qué es un comisario de una exposición? Bueno, pues un comisario es la persona que hace, digamos, el planteamiento teórico de la exposición, y junto con el artista, siempre codo a codo trabajando, se plantea también, pues, la museografía, la disposición, escribe los textos, y muchas veces el comisario también asume tareas de coordinación, ¿no?, entre las partes que intervienen en la exposición. Qué importante es la organización, ¿verdad?, de las exposiciones. Sí, es un proceso complejo, aunque no lo parezca, ¿no?, porque lo estamos viendo así, parece todo muy sencillo. Pero es un proceso complejo porque tienes que sincronizar muchas partes al mismo tiempo,
y tiene que salir todo en tiempos, ¿no? en los deadlines, ¿no? que más o menos hemos prefijado para que podamos tener además contar con tiempo de maniobra si hay algún problema. El proceso para decir esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir iluminado de esta forma, ¿es tuyo o es una visión compartida? Es todo compartido. O sea, nosotras nos hemos reunido varias veces en su estudio o en algún otro lugar y entonces hemos ido proponiendo las dos, pues a partir de la obra que ya tenía María, pues ir haciendo selecciones hasta que ha quedado esta selección final de piezas y luego teniendo muy en cuenta que también es labor, ¿no? del comisario, teniendo muy en cuenta dónde se va a exponer, ¿no? que en este caso es un centro de arte rupestre, que ya es la obra de por sí, habla por sí misma, ¿no? en relación con el entorno y con el centro, pero también queríamos no quedarnos dentro de lo que es esta sala, sino expandirlo, ¿no? e integrar esas piezas un poquito más en el centro, de ahí estas obras que están en los dos pasillos que tenemos aquí al lado. Lo que sí es tuyo es ese texto con el que lo recibe la exposición. Eso es. ¿Siempre los haces tú, ese tipo de textos? Sí, el comisario normalmente es el que hace esos textos, digamos, ¿no? lo que se conoce como hoja de sala, sí. ¿no? pero que también está relacionado con el concepto comisarial de la exposición. Y en este caso, ¿no? Lo que he querido es dar pautas a la gente que venga a verlo, porque o sea, no es darle un significado completo, no es darle el manual de instrucciones de la exposición, pero sí que darles un poco una introducción, ¿no? a por qué esto está aquí, ¿no? Arte contemporáneo en un centro de arte rupestre. Y dar un poquito, ¿no? ese empujón hacia la obra de María, que yo creo que simplemente solamente hay que verla detenidamente y junto con el contexto en el que está ya da todo el significado, ¿no? que se necesita. ¿Estás orgullosa del trabajo que habéis hecho aquí? Sí. Pues nada, Miriam, con esto nos despedimos. Vamos a seguir hablando con María, vamos a seguir viendo esta exposición. Gracias. Interesante. La exposición lleva abierta desde el 13 de junio. Y va a estar hasta el 30 de noviembre para todo el que quiera. Tú estuviste haciendo el primer día, por lo menos el de la inauguración, visitas con la gente para darla a conocer. ¿Qué tal esa primera impresión? Pues muy buena impresión. Es algo sorprendente porque es algo distinto de lo que se ha hecho, digamos, hasta ahora en la comunidad. Pero sobre todo porque el edificio es nuevo y es la primera exposición que se hace aquí de arte contemporáneo, ¿no? Pero hubo una muy buena recepción. Da un poco de vértigo eso de ser la primera. Yo me siento muy contenta y estoy encantada porque además también significa para mí un reconocimiento a mi trabajo que voy desarrollando en el tiempo, ¿no? Muy importante, desde luego. No sé si te vamos a poder ver en esas visitas guiadas a la exposición durante este verano, o ha sido un acontecimiento de un día. No, haremos más, vamos a programar más visitas guiadas y vamos a programar también la presentación del catálogo, que en principio creemos que va a tener lugar en septiembre, al inicio, digamos, de la temporada cultural. María, ¿cómo te dio por meterte en el mundo del arte? ¿Es algo que llevas desde pequeña? Pues yo imagino que sí y creo que sí, porque bueno, la creatividad es algo que tiene que alimentarse, ¿no? Nacemos todos con esa parte creativa, pero si no se le da ese alimento se va desvaneciendo. Pero sí que tuve la fortuna de ser apoyada en lo que hacía, bueno, desde niña, creciendo, ¿no? Y me metí en Bellas Artes casi como algo natural. Yo estudié en la Universidad Complutense y luego estuve de Erasmus en la Academia de Milán, en Brera. Pero decidí dedicarme al arte profesionalmente también gracias a José Luis Zúñiga,
porque él ha sido como mi mentor. Lo conocí además cuando hizo un curso en la Universidad Menéndez Pelayo, que vino en el 2011, y a partir de ahí hemos conformado un equipo transgeneracional, transdisciplinar. Hemos hecho un mogollón de cosas, hemos viajado, hemos hecho talleres participativos, hemos hecho exposiciones, dado charlas, conferencias y residencias artísticas, y entonces todo ha salido de forma muy espontánea, muy natural, y ese crecimiento mutuo, ¿no? Y esa ayuda y ese apoyo que es tan importante. ¿Es difícil encontrar un lenguaje propio dentro de lo que es el arte con el que tú puedas transmitir? Sí, es muy difícil, pero porque es muy difícil hoy en día ser sincero con uno mismo. Estamos sujetos a muchas influencias, estamos muy sujetos a actuar según el que dirán, y eso nos condiciona muchísimo, porque también alimenta la cobardía, pero estamos muy en contra de eso, y animamos a todo el mundo y a nosotros mismos a ser honestos, a hacer lo que, aunque es que eso de gustes o no gustes en las redes, ¿no? Juzgar algo en base a cuántos corazones tenga, pues la verdad es que devalúa mucho a las personas y su valor y su capacidad de generar un lenguaje que es único, porque la riqueza reside en la diferencia, no en que todos hagamos lo mismo, ¿no? ¿Ese es el primer paso, ser sincero con uno mismo? Sí, es muy importante, y hacer lo que uno quiere en la vida es buscar las oportunidades para hacer lo que uno quiere y no lo que los demás quieren que hagas, ¿no? ¿Cómo es tu proceso para trabajar, para llegar a crear obras como estas? El proceso, como he mencionado antes, es a la prima de la espontaneidad, que no es algo banal, porque todo proviene mucho del inconsciente, ¿no? De esa magia creativa. Le llamamos magia porque es algo que todavía a veces no podemos entender o darle una explicación. Pero también refiere a la urgencia que vivimos este último siglo, ¿no? A esa especie como de prisa por todo, pero está vinculada mucho con el proceso meditativo y con el proceso también del encuentro de la materia, del diálogo con ella, del dialogar en el sentido de hacer un gesto y mientras deja secar, por ejemplo, la obra también sigue componiéndose, ¿no? Sigue componiendo, por ejemplo, en este caso con las aguadas de óxido que expulsa o que riega el propio hierro sobre el papel. En el caso, por ejemplo, de las esculturas que están aquí, hicimos un proyecto muy bonito, porque como los arqueólogos cuando sacan los moldes de las huellas, ¿no? Por ejemplo, fuimos a la costa de Liencres, en Valdearenas, y tomábamos la huella de las rocas de la propia costa, ¿no? Y ese proceso es sacar también los valores de la erosión, del recuerdo que guarda la piedra del viento, del mar, de las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Pero también un poco de las fuerzas del hombre en base a cómo gestiona también la extracción de recursos para las vivencias. Y son procesos complejos, son procesos de mucha investigación, de experimentación, donde los materiales más naturales y los materiales reciclados se tratan como si fueran además los mejores linos o los mejores bronces, porque al final esa intención es igualmente valorable, ¿no? No hace falta en este siglo, que además hablamos mucho también de consumismo, hablamos mucho sobre el calentamiento global y la recuperación de los elementos, no tanto el fabricar nuevos, sino el recuperar y restaurar, ¿no? Tú vives entonces tu día a día rodeada de este tipo de arte, solo en el proceso, si no lo estás pensando, lo estás haciendo. Claro, y también el hecho de escribir, el hecho de leer, intentar leer lo más posible, ¿no? Que te permita el tiempo.
y ir conectando cosas y encontrarle también encontrarle el sentido completo, porque al final el arte y la vida es algo inseparable. ¿Tienes alguna manía a la hora de trabajar? Sobre todo el espacio y el tiempo de soledad, ¿no? O sea, aunque trabajo con José Luis, buscamos como esa especie de refugio sin interferencias. La verdad que es un trabajo bastante completo. ¿Podrías vivir sin hacer esto? No. No. Eso lo tienes clarísimo. No, claramente. El proceso creativo y todo lo relacionado con los sentidos, nos da la vida. Pero no es nada fácil abrirse camino en el mundo del arte. No es fácil, pero si encuentras, digamos, ese sentido en el presente, en lo que estás haciendo, luego hay cosas que quedan como en segundo plano, ¿no? Así que nada, animas a la gente entonces que lo lleve Desde dentro. Desde luego, sí, animo a la gente y además a que vengan a ver la exposición y les animo también a liberarse un poco a todos ellos, ¿no? Como a desconectar, porque vivimos en una sociedad que va corriendo a todos los sitios y que a veces, bueno, que te encuentras con no sé, como con personalidades negativas, positivas, y entonces yo animo sobre todo a la convivencia, a la apertura y a liberarse. Pues con esto nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado ahí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. También muchas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Recuerden que Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a las 10 de la noche en Popular Televisión.